A principio de 2024, Celeste Rivas, una joven de 14 años, había sido reportada como desaparecida en al menos 3 ocasiones. Aunque las primeras 2 había regresado a su hogar, la última vez que sus padres aseguraban haberla visto con vida fue el 22 de abril, y a partir de entonces, se le había perdido todo rastro. En agosto, los residentes de Hollywood Hills comenzaron a quejarse de un Tesla que llevaba largo tiempo estacionado y desprendía un olor mórbido. El 8 de septiembre de 2025, un hallazgo, ocurrido casi por mera casualidad, conectó los 2 sucesos. Ese día, el Departamento de Policía de Los Ángeles fue llamado para investigar el Tesla que había sido confiscado. Al abrir el coche, los agentes notaron un olor nauseabundo, pero lo que había en el maletero era aún peor. Rápidamente las autoridades supieron que el coche estaba registrado a nombre del músico D4BD, y hubo algo que no pasó desapercibido por los internautas. Sus canciones exploraban temas violentos, y algunos de sus videoclips parecían ser una confesión. Yo soy Emanuel Castelar, y esto es El Criminalista Nocturno. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. David Anthony Burke nació el 28 de marzo de 2005 en Queens, Nueva York, hijo de Colin y de Watt Burke, quienes luego se mudaron a Houston, Texas. Desde pequeño, David aprendió a tocar el piano y fue criado bajo la fe cristiana. Solo cantaba en el coro de la iglesia y escuchaba música gospel. O al menos así fue hasta el 7º grado, cuando sus padres decidieron educarlo en casa. Alejado del mundo real, comenzó a pasar mucho tiempo en internet, sobre todo jugando a juegos en línea, donde cosechó un gran círculo de amigos. Eventualmente, decidió publicar videos de sí mismo jugando al videojuego Fortnite, bajo el nombre de D4BD, para evitar tener problemas de derechos de autor con la música que ponía de fondo. Compuso y grabó con su celular sus propios temas, donde mezclaba el pop lo-fi, el R&B y rock indie. A partir de entonces aprendió de manera autodidacta producción musical usando solo su iPhone, unos audífonos de Apple y la aplicación gratuita BandLab. Se metía dentro del armario de su hermana para tapar el ruido y usaba pistas con derechos libres o bases tipo instrumental que encontraba en YouTube. En 2022, su canción Here With Me se volvió un éxito en redes como TikTok, Instagram, SoundCloud y Spotify. Lo mismo ocurrió con Romantic Homicide, que alcanzó además el puesto número 4 en la lista Hot Rock and Alternative Songs de Billboard. Esto le permitió a D4BD firmar un contrato con Darkroom e Interscope Records, y un año después lanzó su primer EP, De Pétalos a Espinas. Su carrera no hacía más que escalar. Variety lo incluyó en la lista de jóvenes talentosos de Hollywood y fue talonero de SZA en su gira SOS. Sin embargo, la fama no lo hizo abandonar sus creencias, ya que en una entrevista dijo: sin duda, obtengo mi poder personal de Dios. Soy un firme creyente en la fe cristiana, pero en su vida privada, sus actos estaban lejos de ser morales. David conoció a Celeste Rivas Hernández en algún momento de enero de 2022, cuando ella tenía tan solo 11 años. Aunque la forma en que se pusieron en contacto no se dio a conocer, sin embargo, algunos internautas publicaron capturas de pantalla, donde se podían ver mensajes de Discord, donde David mencionaba a una tal Celeste, preguntando si estaba presente en un servidor, y un usuario con ese nombre le respondía:
Las investigaciones posteriores de los chats que ambos intercambiaron indicaban que a partir de noviembre de 2023, las investigaciones posteriores de los chats que ambos intercambiaron indican que a partir de noviembre de 2023, cuando él tenía ya 18 años y ella apenas había cumplido 13, comenzaron a mantener relaciones íntimas. Ese año se filtró en línea una demo inédita grabada por David titulada Celeste Demo Unfin, cuya letra hacía referencia a una chica con la que el músico estaba obsesionado y que tenía su nombre tatuado en el pecho, además de hacer referencia a actos íntimos. El 15 de febrero de 2024, un día después de San Valentín, los padres de Celeste reportaron que había desaparecido de la casa donde vivían, en Lake Elsinore, una localidad a unos 130 kilómetros al suroeste de Los Ángeles. Las autoridades pudieron acceder a los registros telefónicos de la joven y vieron que había mantenido conversaciones telefónicas entre el 13 y 14 de febrero con David, por lo que asumieron que el músico podía saber algo acerca de su paradero, y la respuesta fue por demás extraña. Cuando la policía se contactó con el chico, este dijo que no sabía que Celeste era menor de edad, ni que estaba desaparecida, ya que la última vez que había tenido contacto con ella había sido unos días atrás. Sin embargo, esa misma tarde, las autoridades del condado de Riverside solicitaron que se realizara una verificación de bienestar por parte del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles en la casa de David en West Hollywood. Allí, los agentes volvieron a remarcarle al músico que Celeste tenía 13 años y que se había fugado. Él repitió que no sabía la edad de la joven y afirmó haberse reunido con ella en persona en una ocasión, en noviembre de 2023. Por lo que no sabía dónde estaba en ese entonces, los agentes se marcharon del lugar y, extrañamente, Celeste regresó a la casa de su familia en Lake Elsinore, tan solo 2 días después. No obstante, como los padres de la joven ya habían sido notificados por las autoridades de que la joven estaba manteniendo conversaciones con el músico mayor de edad, decidieron que lo mejor era quitarle el celular. Sin embargo, según la investigación, David le pagó a un compañero de clase de 7º grado de Celeste $1,000 para que le diera un nuevo teléfono que él había comprado para ella. Así pudieron seguir en contacto mediante mensajes y volvieron a verse en persona muchísimas veces más. Mientras tanto, los padres de la joven seguían preocupados por su hija. El 19 de marzo, volvieron a contactar al departamento del sheriff del condado de Riverside para reportar su desaparición. Según la investigación, cerca de esas fechas, Celeste y David habrían pasado algunos fines de semana juntos en la casa de él, en Hollywood Hills, además de viajar a Las Vegas, Londres y a Texas, donde Celeste habría conocido a la familia del músico. Sin embargo, la joven habría vuelto en algún momento a su hogar, mientras que David parecía cuidar su imagen pública, subiendo fotografías o videos con otras mujeres que sí eran mayores de edad a las redes sociales. Recién en noviembre, el vínculo se habría terminado, aunque siguieron en contacto, y en algún momento, Celeste volvió a visitar la casa de David, y los mensajes intercambiados entre ambos daban a entender que continuaron manteniendo relaciones íntimas. Pero algo pareció cambiar en marzo de 2025. La joven le envió un mensaje al músico donde decía: «Todo lo que hacemos es tener intimidad y simplemente pasar el rato. Amigo, quiero algo más que eso para mí». El 5 de abril, la familia de Celeste volvió a realizar una denuncia por desaparición, aunque la joven regresó a su hogar en una fecha que no fue especificada. Al mismo tiempo, la carrera de David seguía despegando. El 11 de ese mes se presentó en Coachella y sufrió una caída al intentar dar una voltereta hacia atrás, que fue grabada en video, volviéndose rápidamente viral. El 22 de abril, Celeste se cansó de que David estuviera con otras mujeres y le hizo una escena de celos por mensaje de texto, señalando que le había hecho creer que tenían un futuro juntos como pareja. La discusión se extendió hasta altas horas de la noche,
y escaló al punto en que la joven amenazó al músico con divulgar información sobre su relación ilegal para terminar su carrera y destruir su vida. Lo que los investigadores especulan es que Celeste sabía que el álbum de David se lanzaría el 25 de abril y la noticia opacaría su posible salto definitivo a la fama, pero no imaginaba que el músico sería capaz de hacer todo por silenciarla. Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el 23 de abril de 2025, David y Celeste intercambiaron varios mensajes de texto y alrededor de las 20:40, él envió un Uber para recogerla en su casa de Lake Elsinore. Durante el trayecto hasta el hogar del músico, en Hollywood Hills, continuaron intercambiando mensajes. Aproximadamente a las 22:10, Celeste habría llegado a su encuentro, y lo que ocurrió a partir de entonces es parcialmente un misterio. Según los indicios recabados dentro de la casa, David apuñaló a la joven hasta que falleció. Si bien David volvió a enviarle mensajes de texto a la joven tan solo 20 minutos después, preguntándole dónde estaba, los investigadores especulan que el accionar fue simplemente una manera de crear una coartada. A las 23:30 de la noche, el músico repitió el mismo modus operandi, escribiéndole a la joven para saber dónde estaba. Luego subió a su auto, con el que condujo hasta una zona aislada de la Ruta Estatal 154 de California, cerca del lago Cachuma, en el condado de Santa Bárbara. La fiscalía cree que allí se deshizo de algunos indicios, aunque no se detallaron cuáles. David habría vuelto a su casa recién durante la mañana del 24 de abril, para luego ir a una entrevista radial, donde promocionó el lanzamiento de su nuevo álbum. Curiosamente, hizo referencia a su presunto alter ego, al que llamaba Itami, una palabra japonesa para dolor. Lo cierto es que los videoclips del músico solían mostrar a ese personaje con los ojos vendados y una camiseta que parecía estar cubierta de sangre, por lo que en ese entonces nadie pensó que podría estar haciendo referencia a actos reales. Ese mismo día, David envió 2 mensajes de texto más al número de Celeste. También usó la aplicación de entregas Postmates para pedir una pala de Home Depot, que llegó a su casa ese mismo día. El 25 de abril, publicó su álbum debut, Withered, y al día siguiente, envió el último mensaje al celular de Celeste, pero los movimientos extraños siguieron. El 1 de mayo, ordenó 2 motosierras por Amazon. 4 días después, compró también en línea una bolsa para cuerpos, bolsas de lavandería de material resistente y una piscina inflable azul. Todos los pedidos se habían realizado bajo un nombre falso, que algunos medios indican que era Victoria Méndez, aunque existen pruebas de que fueron entregados a la casa de Hollywood Hills. Según la reconstrucción de la fiscalía, al recibir estos objetos, David habría cortado los brazos y las piernas del cuerpo de Celeste con las sierras dentro de la piscina inflable, probablemente para evitar que la sangre se derramara en el piso del garage. Acto seguido, habría guardado los restos de la víctima en una bolsa para cuerpos y una bolsa de basura que escondió en la cajuela delantera de su Tesla. Además, habría regresado el 8 y el 31 de mayo a la misma área de Santa Bárbara en la que había estado el día del crimen, pero ante el ojo público, siguió actuando como si nada hubiera pasado. En una entrevista en YouTube, con el podcast Nota de Cinta, publicada ese mes, David volvió a hablar de su alter ego, diciendo que era básicamente la versión malvada de él. Sin embargo, todos quienes visitaban su casa, ya fuera amigos, socios o meros conocidos, advertían un fuerte olor a descomposición alrededor de la propiedad y sobre todo en el coche, pero de alguna forma, David logró convencerlos de que no tenía nada que ocultar. Al mismo tiempo, la familia de Celeste se reunió varias veces con la policía para recibir las grabaciones de las cámaras de vigilancia del vecindario donde vivían, además de pedir ayuda a sus conocidos para encontrar a la joven. El 7 de julio, David volvió a hacer compras sospechosas en línea, bajo un nombre falso,
concretamente una jaula de quema, el 29 de ese mes, apareció un video de vigilancia conduciendo su Tesla Model X por última vez, ya que como estaba por iniciar una gira, estacionó el coche a la vuelta de la esquina de su casa. Con el correr de los meses, los vecinos de Hollywood Hills comenzaron a quejarse sobre el vehículo estacionado en Bluebird Avenue, ya que desprendía un olor nauseabundo. El 5 de agosto, David dio el primer concierto en Del Mar, California, y el 27 de ese mes, un agente de control de estacionamiento marcó los neumáticos de su Tesla, que continuaba abandonado. El 3 de septiembre, el músico lanzó un himno oficial de Fortnite, Locked and Loaded, que contó con la colaboración del creador del videojuego, Epic Games, y fue una suerte de homenaje a sus inicios en la música. Parecía estar en su mejor momento, pero faltaba muy poco para que se descubriera su oscuro secreto. Ese mismo día, su coche fue multado por quebrantar la ordenanza de estacionamiento de 72 horas. 2 días después, fue confiscado y transportado a un depósito de grúas en Hollywood. Sin embargo, fue recién el 8 de septiembre cuando un trabajador de un depósito de grúas advirtió el olor fétido que emanaba el Tesla y decidió llamar a la policía. Al abrir el maletero, encontraron una bolsa para cuerpos cubierta de insectos, que dentro contenía una cabeza y un torso. Y eso no era todo. Debajo de aquella bolsa había otra que contenía unos brazos y un par de piernas. Si bien trascendió que David cooperó con las autoridades al día siguiente, también dio un show en Minneapolis como parte de su gira. El 16 de septiembre, un médico forense identificó los restos. Pertenecían a Celeste Rivas Hernández, y los señalamientos contra el cantante no tardaron en llegar. La madre de la joven le dijo al medio TMZ que su hija tenía un novio llamado David, aunque no lo había conocido. Al mismo tiempo, usuarios de redes sociales publicaron fotografías donde se podía ver a la joven y al músico juntos, además de capturas de pantalla de interacciones que ambos habían tenido en la aplicación de mensajería Discord durante 2022. Algunos internautas incluso parecían saber que mantenían una relación, y un usuario de Twitter escribió que en 2023 alguien había mencionado a Celeste en el servidor de Discord, pero luego habría sido eliminada del chat. También se señaló que tanto David como Celeste tendrían tatuado un mismo tatuaje en los dedos de las manos. En Reddit, los testimonios fueron aún más polémicos, ya que un usuario relató que David habría sobornado a los amigos de Celeste para que guardaran silencio sobre su relación cuando ella estaba en 8º grado. Recién el 17 de septiembre, las autoridades pudieron registrar la casa de David y encontraron indicios de sangre que coincidía con el ADN de la víctima. En el garage, hallaron una piscina inflable con múltiples cortes lineales, por lo que pensaron que el músico la había usado para desmembrar el cuerpo. Antes de marcharse, los agentes confiscaron todos los dispositivos electrónicos del músico y un incinerador de jaula de combustión. 2 días después, todas las fechas restantes de la gira de David, que concluirían el 4 de noviembre en Varsovia, fueron canceladas. El funeral de Celeste no se realizó hasta el 6 de octubre de 2025 en el cementerio y funeraria Queens of Heaven, en Rolling Gates, California. Sin embargo, las autoridades declararon que aún no se había identificado a ningún sospechoso por el crimen de Celeste, además de remarcar que la causa del deceso no había sido determinada. Incluso indicaron que no se había podido asegurar que hubiera un culpable del crimen, más allá del acto de ocultar sus restos. En noviembre, la familia de Celeste consideró presentar una demanda civil contra el Departamento de Policía de Los Ángeles para exigir la divulgación de evidencias y registros relacionados con la investigación. Sentían que los meses pasaban y ellos sabían poco y nada acerca de las circunstancias en que había fallecido la joven. Por otro lado,
Tanto David como su representante definieron no pronunciarse en los medios sobre el caso. La situación se enrareció cuando el 21 de ese mes, la policía obtuvo una orden judicial para bloquear la publicación del informe forense sobre el deceso de Celeste. Argumentaron que, caso contrario, podría verse afectada la investigación, además de filtrarse identidades de testigos, poniendo potencialmente en peligro sus vidas. Sin embargo, la oficina del médico forense, dirigida por el Dr. Odeyukbo, criticó públicamente la orden, afirmando que no estaba demostrado que las retenciones de seguridad mejorasen los resultados de las investigaciones. Recién 4 días después, la policía caracterizó el caso públicamente como una investigación de asesinato. Durante los siguientes meses, diferentes personas cercanas a David, como su familia o su amigo, el streamer Neil Einstein, fueron citados a declarar ante un jurado, pero alegaron que se estaban violando sus derechos y simplemente no se presentaron. Y el 17 de enero de 2026, el caso volvió a ser noticia, cuando un trabajador de Caltrans, una agencia gubernamental encargada del sistema de carreteras, autopistas y puentes de California, encontró el pasaporte de Celeste cerca de la SR-154 en el condado de Santa Bárbara. Pero ¿quién era aquella joven cuya vida se había truncado de manera tan brutal a una edad tan temprana? Celeste Rivas nació el 7 de septiembre de 2010 en el condado de Riverside y vivió toda su vida en Lake Elsinore, junto a sus padres, quienes habían emigrado desde El Salvador, y sus 2 hermanos mayores. Cuando David comenzó a tener intimidad con ella, tenía 13 años, asistía a la escuela de Lakeland Village y era descrita por sus padres como una niña hermosa y fuerte, a la que le encantaba cantar y bailar. La rutina familiar constaba de pequeños rituales, como cuando los viernes por la noche veían una película juntos. Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida cuando Celeste comenzó a fugarse a menudo para verse con David, quien le presentó un mundo lleno de fiestas, lujos y viajes, a la par que le hacía falsas promesas jurándole su amor. El hermano de la joven, Matthew, declaró que el día de su desaparición, ella le dijo que iría a ver una película con David. Si bien la mayoría de los vecinos dijeron no conocer personalmente a la familia de la víctima, señalando especialmente que Celeste solía ser reservada, tras el crimen realizaron vigilias en su honor. El vecindario se llenó de flores, velas artificiales con su nombre y mensajes como: Dios miró a su alrededor en su jardín, te rodeó con sus brazos y te llevó a descansar. Los padres de Celeste realizaron pocas declaraciones, ya que según su abogado, se sintieron intimidados por las avalanchas de periodistas y la agresividad de algunos camarógrafos. Sin embargo, en un comunicado, expresaron que querían a su hija muchísimo y que ella siempre les expresaba sentir lo mismo, además de enfatizar el pedido de justicia para su caso. Y finalmente, hubo un pequeño atisbo. El 16 de abril de 2026, David fue arrestado por la policía en su casa en Marmot Avenue, bajo sospecha de asesinato, y quedó detenido sin derecho a fianza. Cuando los medios preguntaron por qué se habían tardado tanto tiempo en detenerlo, Nathan Hochman, el fiscal del distrito de Los Ángeles, reveló que había sido sumamente difícil encontrar testigos que quisieran cooperar con el caso. Si bien David no ofreció declaraciones públicas, sus abogados Regina Peter, Marilyn Bernaski y Blair Berg, conocido por haber representado a famosos como Ozzy Osbourne y Harvey Weinstein, aseguraron que era inocente. A través de un comunicado, la defensa indicó que David solo había sido detenido bajo sospecha, apuntando a que ningún gran jurado había presentado una acusación formal en el caso, ni interpuesto una denuncia penal. Por ende, nada evidenciaba que su cliente le hubiera quitado la vida a Celeste Rivas. Sin embargo, el caso llegó a los medios y la cancelación no se hizo esperar. En primer lugar,
Interscope Records, Darkroom, terminó su relación con el músico. Luego, la cantante Kali Uchis retiró Crashing, una colaboración que había hecho junto a David, de los servicios de streaming, además de declarar a los medios que no era su amigo. Algo parecido ocurrió con Damiano David, que reeditó su álbum Funny Little Fears para reemplazar la canción Tangerine, que originalmente incluía a David, por una versión solista. Además, la banda sonora de Madden NFL 26 eliminó la canción ¿A qué esperas? De David, sin que el editor de EA Sports realizara pronunciamientos al respecto. Lo mismo ocurrió con el cartel del festival Spilt Milk 2025, aunque en ese caso, Epic Games reembolsó a los jugadores que habían comprado artículos de Fortnite relacionados a la música de David. Recién en abril de 2026, YouTube desmonetizó la cuenta de David y TikTok lo suspendió en su plataforma, a la vez que Spotify y Apple Music enfrentaron peticiones para eliminar su música. Universal Music Group, por su parte, comenzó a ayudar a algunos de sus artistas a eliminar sus colaboraciones con él de las plataformas de streaming. Y finalmente, llegó la justicia que cambiaría todo. El 20 de abril, David Anthony Burke fue formalmente acusado de los cargos de asesinato en primer grado, con circunstancias especiales, de acecho, actos lascivos con una persona menor de 14 años y mutilación de un cuerpo, por lo que la Fiscalía podría solicitar la pena capital. Además, se alegaron varios factores vinculados a los delitos, como que Celeste era testigo en una investigación sobre los actos lascivos cometidos contra ella. También se señaló como agravante adicional que el acusado podría haberle quitado la vida a la víctima con un beneficio económico, ya que al momento del crimen, Burke tenía múltiples patrocinios de productos altamente rentables y estaba a punto de comenzar una gira. Ese mismo día, Burke compareció ante el tribunal por primera vez desde su arresto y se declaró inocente de todos los cargos. Su equipo legal solicitó que se realizara por primera vez una audiencia pública, ya que llevaban meses de deliberaciones a puerta cerrada ante el jurado. Por ende, el tribunal ordenó al forense que se hicieran públicos los resultados de la necropsia realizada a Celeste, y estos fueron completamente aterradores. La Fiscalía de Los Ángeles reveló que David habría atacado a la víctima con un objeto punzante, causándole múltiples heridas penetrantes que acabaron con su vida. El informe forense indicaba que tenía una herida en el abdomen de aproximadamente 1.5 pulgadas de profundidad que perforó su hígado, y otra en la parte inferior izquierda del pecho de al menos 2 pulgadas de profundidad que penetró los espacios intercostales y causó una ruptura en las superficies corticales de las costillas adyacentes. Según la reconstrucción, David se habría quedado mirando a Celeste mientras se desangraba, y unos días después habría usado 2 motosierras para cortar su cuerpo en trozos. Los peritos habían podido recuperar casi todo el cuerpo, menos el meñique de la mano izquierda y el dedo anular, ya que allí la joven tenía tatuado el nombre del músico, que había querido eliminar toda evidencia de su vínculo cercano con la víctima. Los forenses incluso encontraron fragmentos de plástico azul en los restos, que vincularon con la piscina inflable hallada en la casa de David. Sin embargo, debido a la gran cantidad de tiempo que había pasado entre su fallecimiento y el hallazgo, las evidencias se habían deteriorado o desaparecido. El médico forense señaló que la cabeza de la joven estaba parcialmente esqueletizada y que le faltaba el ojo izquierdo, además de que el avanzado estado de descomposición impedía determinar el color de sus ojos. Por otra parte, las pruebas toxicológicas realizadas en el tejido hepático mostraron un bajo nivel de etanol, cuyo origen no pudo determinarse, además de arrojar resultados positivos para benzodiazepinas y metanfetamina. Sin embargo, ninguna de las sustancias se determinó como un factor en la causa del deceso, y las pruebas adicionales no confirmaron la presencia de más sustancias.
Por último, la fiscalía reveló un dato que evidenciaba aún más lo joven que era Celeste. Aún llevaba aparatos de ortodoncia cuando le fue arrebatada la vida. Sin embargo, las conversaciones encontradas por los peritos revelaban que David estaba lejos de tratarla como a una menor. El 3 de mayo de 2026, se reveló que los mensajes de texto que la joven había intercambiado con el músico, mientras él tenía 18 años y ella 13, contenían referencias a intimidad, embarazos, abortos y a la pastilla del día después. Al mismo tiempo, se hizo público un certificado de defunción actualizado de Celeste, donde no quedaba claro si la adolescente había estado embarazada durante el año previo al crimen. R.J. Drilling, abogado penalista y exfiscal adjunto del condado de Los Ángeles, dijo a los medios que en caso de que Celeste tuviera de 7 a 8 semanas de embarazo, podrían presentar cargos adicionales por el deceso del feto, más allá de si David sabía que la víctima estaba embarazada o no. Debido a la cantidad de detalles sensibles que habían comenzado a hacerse públicos del caso, la familia de Celeste decidió que no emitirían más declaraciones públicas. Patrick Steinfeld, el abogado de los Rivas Hernández, indicó que no había palabras para expresar el dolor indescriptible que estaban sintiendo, pero la investigación debía seguir adelante. La policía realizó más de 50 órdenes de registro, al mismo tiempo que trabajaban con 3 grandes jurados de investigación independientes. Finalmente, la fiscalía reveló que se habrían descubierto fotos explícitas que documentaban y corroboraban la relación íntima entre David y Celeste, pero también habían encontrado más de 40 terabytes de material explícito en computadoras, tablets y iCloud del acusado, que no se especificó si tenían relación con la víctima. Además, la fiscalía contaba con evidencia de que Celeste había sido llevada a la casa del músico en abril de 2025, donde tuvo lugar el crimen. También estaban los registros de internet que revelaban las compras que había hecho para hacer desaparecer el cuerpo de la víctima, y un video donde se le veía conduciendo el Tesla, donde se descubrieron los restos, comprobando que fue la última persona en usar el coche. Por último, estaba probado que David había viajado a Santa Bárbara múltiples veces después del crimen, donde luego un trabajador de Caltrans encontró la tarjeta de pasaporte de la joven. A mediados de mayo de 2026, el equipo de defensa volvió a recalcar que su cliente era inocente, asegurando que lo que se había dicho hasta entonces no era la causa real del deceso de Celeste. El exfiscal federal, Nima Rameni, reveló a los medios que creía que la defensa argumentaría que Celeste había fallecido accidentalmente por una sobredosis. Estos dichos probablemente se basaban en los primeros exámenes toxicológicos, aunque las investigaciones adicionales dijeran que las sustancias encontradas en su cuerpo no habían sido causales del deceso. Rameni también dijo que la defensa del músico probablemente alegaría que tras presenciar el fallecimiento de Celeste, había entrado en pánico, desmembrado y ocultado el cuerpo de la víctima. Indicó que el equipo de abogados probablemente aceptaría estos cargos, porque en el sistema penal de Los Ángeles, la mutilación de un cuerpo es el caso menos grave de los que David había sido acusado, a diferencia de los delitos íntimos o el asesinato en sí. A la fecha de realización de este video, la mayoría de pruebas en contra de David Anthony Burke permanecen en secreto, y la defensa exige que se revelen lo antes posible. El músico permanece en prisión, sin derecho a fianza, y se programó una audiencia preliminar para el 29 de junio de 2026, donde se determinará si el caso procederá a juicio. Al mismo tiempo, el abogado de la familia de Celeste expresó que intentaban afrontar la situación mientras continuaban con su vida cotidiana, con las responsabilidades laborales y económicas que eso conlleva, además de encontrar espacio para el duelo. El caso expuso además una gran problemática respecto a la protección de menores y la responsabilidad de figuras públicas. ¿Cómo podía ser que el entorno de David lo viera con Celeste y no dijera nada?
que hacía una chica de 13 años en fiestas lujosas o viajando a Texas para conocer a la familia del músico cuando debería estar en la escuela, relacionándose con gente de su edad? Y por último, pero no menos importante, ¿por qué la policía quiso mantener en secreto el informe forense durante tanto tiempo? ¿A quién estaban cuidando realmente? Una vez más, estimado público, gracias por acompañarme y por estar presentes en esta nueva transmisión. Les recuerdo que ahora pueden encontrar los episodios en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y, por supuesto, en YouTube Music. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo, y si tú aún no formas parte de esta comunidad, te hago la cordial invitación a que lo hagas y nos acompañes en este camino. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión, y recuerden, en aquellas noches oscuras siempre habrá una historia que contar. Buenas noches.